Bueno, llegan las Navidades y con ellas las comidas y cenas extras, los turrones, el mazapán, los polvorones, el vino, el roscón de Reyes, en fin, toda una serie de manjares propios de estas fiestas, pero que también nos pasan factura, Cristina. Claro que pasan facturas, Adoración. Según los nutricionistas del Instituto Europeo de la Obesidad, solemos coger entre 4 y 6 kilos de más. Unos kilitos que luego se encariñan y es pero que muy difícil perderlos. Pero, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. Doctor Rubén Bravo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ustedes han elaborado un plan de intercambios saludables que nos permitirá reducir las calorías en estas fiestas navideñas. ¿Qué les ha llevado a hacer ese plan? Bueno, lo primero es el estar a dieta en Navidad, pues es algo que por mucho que lo puedas insistir con tus pacientes es imposible y además hasta contraproducente, ¿no? Porque son unas fechas que hay que disfrutar, hay que relajarse. Y bueno, simplemente hemos intentado ser realistas, intentar buscar platos para intentar reducir también en 1/3 las kilocalorías que se puedan ingerir, pero en ningún momento sin que las personas que quieran seguir este plan pues tengan que ver mermada un poco pues sus relaciones sociales, sus cenas, o sin sentirse especialmente a estar a dieta o estar a plan, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, ¿cuántas calorías extras cogemos durante la Navidad? Pues normalmente en cada comida o cena navideña se suelen ingerir unas 3.000 calorías. Tenemos que tener en cuenta que pues lo recomendado, las medias calóricas de consumo calórico en mujeres se mueven entre 2.000 y 2.500 diarias, y en hombres entre 2.500 y 3.000, dependiendo un poco de constitución o actividad física. Entonces, a veces en una comida comemos más incluso de lo que debemos comer en todo el día, ¿no? Además, si habéis visto el calendario, que seguro que sí, para ver el tema vacacional, estas Navidades hay muchísimos días y muchísimas semanas vacacionales o con oportunidades de salir a celebrar con compañeros de trabajo o con más reuniones, y al final los cálculos que estamos haciendo es que si normalmente en Navidades se cogen de 3 a 4 los españoles casi todos los años, este año es mucho más arriesgado porque nos movemos en cifras de 4 a 6, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer estas Navidades, doctor? Bueno, la idea es ver este plan, es un plan de intercambios donde tenemos que comer menos de una columna que bueno, en principio lo hemos marcado en color rojo, y sustituir por una columna que hemos marcado en color verde, para lanzaros algunas ideas. En el tema de los primeros, toda la parte de fritos, croquetas, empanadillas, irnos y cambiarlo por fiambres magros, estilo cecina, jamón ibérico, lacón con pimentón, lomo embuchado magro. Por ejemplo, toda la parte de quesos, de untar, como foie gras, quesos sobrasalas, lanzarnos a mariscos y pescados, pulpo a la gallega, sepia, mejillones, berberechos, calamares a la plancha. Entonces, doctor, una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está en la columna verde y cuál es lo que está en la columna roja? Que entonces tenemos que intercambiar. Por ejemplo, los embutidos más en la columna verde y las croquetas y frituras en la roja. Eso es, en la columna roja tenemos fritos, y dentro del primer plato tenemos fritos y tenemos quesos y opciones para untar, ¿no? Y esto lo cambiamos por fiambres magros, como hemos hablado, lacón y demás, o por mariscos y pescados cocinados de una forma saludable, como puede ser a la plancha, como puede ser cocido, o como un pulpo a la gallega o sepias a la plancha, ¿no? Si nos vamos a los platos principales, en la columna roja tendríamos proteínas grasas, como pueda ser el cochinillo, el cordero, el pato o incluso el salmón también. Y en esa columna verde, es decir, ¿por qué podemos sustituir esto? Nos podemos ir a la ternera, a cualquier pescado que no sea el salmón, como el besugo, la lubina al horno, el pavo relleno o mariscadas, ¿no? Luego, por ejemplo, si nos vamos al apartado de bebidas y postres, que sería la última parte de esta propuesta, que hay que intentar tomar menos bebidas espirituosas, ginebra, rones, whiskies, vodkas, y irnos más a otro tipo de bebidas, que además el invitado que habéis tenido anteriormente remarcaba muy bien el tema del vino tinto. Es un producto muy saludable. Para que nos hagamos una idea, 3 copas de vino tinto equivaldrían en kilocalorías a simplemente un gin tonic o un ron con Coca-Cola, ¿no? Entonces hay que tomar más vino tinto, más champán, más cava,
intentar tomar lo menos cantidad posible de bebidas espirituosas. En el tema de los postres no decimos no tomes postres navideños, sino simplemente reduce las cantidades. Es que es muy complicado no probar los postres navideños estos días, doctor. Probar los postres navideños, pero para intentar reducir las cantidades, lo primero que tenemos que hacer es no comprar postres navideños. Uy, qué complicado, ¿eh? Claro, es que yo he visto muchos supermercados ya que a finales de septiembre pues ya tenían todos los postres navideños, ¿no? Entonces, si ya empezamos a comprar a finales de septiembre, primeros de octubre, pues al final no es que tomemos en fin de año y en Navidad, estamos tomando 2 o 3 meses. Y por ejemplo, 100 gramos de turrón son 500 o 600 calorías. 100 gramos son 3 o 4 trocitos. ¿De cualquier turrón, doctor? ¿O hay alguno? De casi todos los turrones, que lleven frutos secos, que lleven grasas vegetales y que lleven azúcar. Casi todos los turrones. Hay turrones más bajos en calorías, pero aquí la propuesta no sería no tomar esto, sino preparar un postre casero. Por ejemplo, un flan de huevo con una confitura de frutos rojos por encima, y con este plato principal de postre luego podemos sacar una pequeña bandejita de esos postres tradicionales navideños, ¿no? De esta manera lo que hacemos es reducir la cantidad sin evitar un postre y sin evitar estos postres navideños que son tan típicos en las fiestas, ¿no? Doctor, porque ahora mismo está todo esto de moda, los turrones light, los mazapanes light, ¿eso qué efecto tiene? Simplemente, por ejemplo, en vez de utilizar el azúcar, utilizan endulzantes, intentan reducir los niveles de grasa, no suelen añadir el fruto seco, que es uno de los productos que aumenta más las kilocalorías. Entonces, bueno, son como turrones de diseño, pero al final uno los prueba y, hombre, está mal que yo lo diga, pero no saben como saben los otros, ¿no? Entonces es mejor tomar cantidades más pequeñas de los postres navideños habituales y bueno, a no ser que tengamos un problema de diabetes o un problema con el azúcar, pues bueno, al final los otros vamos a comer más cantidad porque no nos van a saber igual, ¿no? Entonces, por eso hacemos esa propuesta de hacer un postre más grande, un postre más tradicional, yo que sé, un pudding, un flan de huevo, y posteriormente sacar una pequeña bandeja o sacar una cantidad mucho más pequeña de los postres navideños, ¿no? Y sobre todo evitar comprarlos un mes o 2 meses antes, porque si no siempre es la excusa perfecta para con el café de la media tarde o con algún invitado ya estar sacando esa bandeja y al final pues estamos tomando un montón de dulce con la excusa de la Navidad, ¿no? Así es. Y doctor Rubén Bravo, ¿hay mucha diferencia entre las comidas y las cenas? Es decir, ¿depende la hora del día podemos engordar más o engordar menos? Efectivamente, nosotros, el biorritmo del ser humano funciona más o menos en 2 bloques. A partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sus principales funciones es crear energía, es mantener unos niveles de vitalidad alto, unos niveles de agilidad mental elevada, con lo cual el consumo calórico que solicita en forma de azúcares, en forma de hidratos de carbono, de frutas y de verduras es más alto, pero a partir de las 6 de la tarde ese metabolismo empieza, a realizar pequeños cambios hormonales y se traslada, a una parte más de reparación celular, aumento del sistema inmunitario, preparación al descanso. Entonces el metabolismo suele ralentizar y es donde tenemos que añadir alimentos que se ciñan más dentro de las proteínas o las grasas buenas. De esta manera estaremos acompañando nuestra alimentación con lo que va solicitando nuestro cuerpo en cada momento del día. Tomarnos un hidrato de carbono por la noche, la tendencia a que ese hidrato de carbono se convierta en grasa es muchísimo más alta que si lo tomáramos, por ejemplo, en la hora de la comida o en el desayuno. Doctor, aunque suene un poco mal en estas fiestas, que no tiene por qué, ¿qué papel juegan las frutas, las verduras y el hacer más ejercicio? ¿Sería bueno? El incluir frutas y verduras en nuestro menú navideño, y nos metemos en internet y vemos 1 millón de recetas sabrosas y ricas, principalmente nos va a ayudar en 2 líneas. Las frutas y las verduras tienen mucha fibra, y la fibra, junto con alimentos grasos como muchas de las proteínas que se suelen tomar en Navidad, suele absorber gran parte o suele evitar que gran parte de esas grasas pasen al organismo,
facilitando en que nuestros niveles de colesterol no se eleven por tomar proteínas un poco más grasas, ¿no? Y luego, por otro lado, también esos niveles de fibra ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre. Entonces, un poquito de creatividad para preparar platos e incluir la fruta y la verdura en ellos, pues es muy recomendable, sobre todo aquellas personas que tienen síndrome metabólico, niveles de colesterol, hipercolesterolemia o diabetes. Es un aliado bastante bueno. El tema del deporte, pues mandar a los pacientes que el día 25 se vayan al gimnasio, pues lo podemos decir 1.000.000 de veces, pero nadie va a ir. Nadie lo cumple. Claro, efectivamente, hay que ser realistas. Sí. Eso es muy importante. Lo que sí podemos hacer es darnos un paseo tranquilamente, después de cenar, después de comer, para bajar un poco esa comida, realizar, por ejemplo, si ha sido una comida navideña, pues una cenita un poquito más de limpieza o un poquito más reducida, como un caldito y un par de lácteos, por ejemplo. Incluso el día anterior y el día después, pues siempre podemos comer un poquito más saludable, más limpio, más verduritas, más frutas, para, digamos, compensar esa comida especial donde vamos a comer un poquito más, ¿no? Y doctor, ¿qué importancia tiene también la manera de cocinar, ¿no? Porque quizás en estas fiestas nos reunimos la familia, nos reunimos los amigos y tendemos más a hacer platos más elaborados, abusamos un poco más de las salsas, a lo mejor de las natas. ¿Qué nos aconseja en este sentido? ¿Cuál es la mejor manera de cocinar para intentar coger menos kilos? La gran mayoría de técnicas de cocina son válidas para hacer una dieta. Que hay que evitar fritos, el exceso de aceites, el exceso de grasas, el exceso de natas. Pero la plancha, el horno, los guisos, el wok, todo esto lo podemos hacer. Podemos hacer salsas perfectamente con el jugo de la carne. Lo que aumenta muchísimo las calorías en las salsas son principalmente los aceites. 100 gramos de mayonesa son unas 700 kilocalorías. Y entonces, si hacemos, por ejemplo, ese marisco, lo hacemos a la plancha con un poquito de ajito y perejil tostadito, pues vamos a evitar el que si está cocido, pues los muy mayoneseros o que les guste el alioli, pues estén ahí mojando y al final, sin darnos cuenta, estamos metiendo 700 calorías más, ¿no? Los platos hay que hacerlos elaborados. Lo que hay que evitar es el empanado. El empanado tampoco entra mucho dentro de la Navidad, pero el horno, por ejemplo, es una forma de cocinar muy saludable. La parrilla es una forma de cocinar muy saludable. Entonces, simplemente es más lo que añadimos, el exceso de uso de aceite o el exceso de uso de natas, que en sí la forma de cocinar, de intentar evitar en este caso simplemente empanados y fritos, ¿no? Y lo de picar entre horas, nada, eso totalmente erradicado, porque bastante... No, recomendado incluso. Ah, sí, recomendado. ¿Oh? Recomendado, y además en Navidad más recomendado todavía. El problema de picar entre horas no es picar entre horas, sino que picamos entre horas. Entonces, si nosotros antes de una cena navideña hacemos una merienda un poquito contundente, un par de biscotes de pan, un poco de jamoncito, una pieza de fruta, un yogur, es decir, una merienda fuerte, cuando lleguemos a esa cena llegaremos sin hambre. En cambio, si sabiendo que tenemos esa cena navideña, pues estamos todo el día casi sin comer, se nos juntará ansiedad, se nos juntará hambre y alimentos muy apetitosos, y entonces será imposible pues no darnos un atracón, ¿no? Un cóctel explosivo, vamos. Es la combinación perfecta para meter esas 3.000 calorías que hemos hablado al principio. 3.000 y más, incluso. O más, porque luego vendrán las copas, ¿no? Entonces, si tomamos una buena merienda, si vamos comiendo a lo largo del día, si realizamos entre 5 y 7 pequeñas comidas a lo largo del día, nuestro metabolismo va a estar trabajando, va a estar quemando calorías y los niveles de hambre estarán totalmente controlados y nos será mucho más fácil pues seguir esta línea o columna verde de la que hemos hablado, ¿no? Esos kilos de más que podemos coger, o de hecho que cogemos, ¿son malos para la salud? ¿Qué puede ocurrir? Incluso hemos leído que pueden afectar anímicamente. Por supuesto, el problema en estos casos no son personas que se encuentran a lo largo de todo el año en su peso, que se moverán más bien en esos 3 o 4 kilos, sino son personas que ya están dentro de un sobrepeso, que están rozando esos niveles de obesidad, es decir, que ya les empiezan a sobrar más de 10, 12 kilos, porque en unas navidades esos 10, 12 kilos se pueden convertir en 18 kilos, ¿no? Y entonces aquí de repente podemos dar un salto a un síndrome metabólico, a hígado graso, niveles de colesterol alto,
pues estos problemas que empiezan a aparecer con la obesidad y que luego es muy difícil retirar, ¿no? Y requiere de mucho más esfuerzo, ¿no? Y luego, por otro lado, la parte emocional, que bueno, por un lado, hay muchísimos estudios que ya nos indican que el consumo de azúcar produce unas sensaciones de euforia, de felicidad, de control de la ansiedad, pero luego una recaída fuerte y nos lleva a sensación de depresión, de sentirnos mal. Pues en Navidades se nos va a juntar esto con las vacaciones, ¿no? Vamos a tener posteriormente un síndrome postvacacional y una especie como de mono por el dulce casi diario que hemos estado tomando, ¿no? Se nos van a juntar las dos cosas y nos va a costar muchísimo volver al trabajo, arrancar de nuevo, que es algo típico que se da después del verano, el síndrome postvacacional, que ocurre al acabar las vacaciones, pero unido a esta mala alimentación va a ser muchísimo más agudo y se puede alargar entre 2 o 3 semanas. Bueno, doctor, pues vamos a tomar nota de todo lo que nos ha dicho y desde luego que vamos a seguir sus consejos. Muchísimas gracias y con un poquito de adelanto, feliz Navidad. Pues feliz Navidad, felices fiestas y simplemente un poco de cabeza y disfrutar, por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor, y feliz Navidad también. Igualmente.